Mi sermón es bastante sencillo. El título es Vivir como sal y luz, basado en Mateo 5, 13, 16. Había un hombre en la época de Jesús, se llamaba Plinio el Viejo, y tiene muchos dichos célebres, pero uno de sus grandes dichos, él no era cristiano, pero decía, nada es más útil que la sal y la luz del sol. Esa es una de sus frases que ya sabes, incluso en los tiempos de Jesucristo, quiero decir Jesucristo lo había dicho antes, pero este hombre llamado Plinio el Viejo era un filósofo naturalista romano y nuevamente hizo esta observación hace más de 20 años. Y otra vez Jesús lo había dicho mucho antes que él, pero cuando Jesús lo dijo, se lo estaba describiendo a sus discípulos en este mundo. Jesús usó estos dos elementos más básicos pero esenciales de la vida, la sal y la luz. Sabes, sin ellos sabemos que la vida sufre, la sal conserva y da sabor, la luz revela y advierte. Sin sal se produce la descomposición, sin luz reina la oscuridad. Aquí en Mateo 5 Jesús no está hablando solo de ingredientes de cocina, ni siquiera de patrones climáticos, sino que aquí Él te está hablando directamente a ti y necesitamos guardar estos dichos muy cerca de nuestro corazón, porque cuando empezamos a hablar de la sal y la luz y de cómo debemos ser en este mundo, necesitamos entender qué son la sal y la luz. ¿Por qué es tan importante que él haya usado esa metáfora? De nuevo, en este pasaje, Jesús no dice, deberían ser sal y luz. Él dice, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. No es una sugerencia, es una declaración de tu identidad. Nuevamente, no es algo que él esté diciendo, oye, ¿sabes qué? Tú algún día te convertirás en sal. No, tú eres en este momento como creyente en Cristo, ya eres sal y ya eres la luz del mundo. Y esta identidad viene justo después de las bienaventuranzas, cuando él describe el carácter de los ciudadanos del reino, aquellos que son pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los puros, los misericordiosos y los pacificadores. Y por supuesto, aquellos que ya están siendo perseguidos. Este llamado es más adelante repetido en 1 Pedro 2, 9, cuando dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otras palabras, no solo ha sido transformado, sino que también ha sido comisionado para hacer eso. Así que ten eso en mente nuevamente mientras seguimos avanzando por estos versículos. En estos versículos del 13 al 16, ahora Jesús pasa de las bienaventuranzas, donde habla sobre el carácter y ahora va a hablar sobre la influencia. Él pasa de lo que el creyente debe ser a lo que el creyente hace. Las bienaventuranzas muestran cómo es un discípulo por dentro. La sal y la luz muestran cómo es un discípulo por fuera. En un mundo que se está descomponiendo y es oscuro, esto es muy importante, iglesia, porque al final del día, todos los que estamos aquí, que llamamos a Cristo, nuestro Salvador, seremos llamados a responder, ¿qué hiciste como sal y qué hiciste como luz? R.C. Sproul dijo, no somos simplemente la sal de la tierra, él dice, sino que somos sal para la tierra. Y eso, si lo tienes presente, marca una gran diferencia porque no somos solo la sal de la tierra, sino que somos sal para la tierra. Recuerdo que cuando estaba leyendo su comentario sobre esto, él en realidad estaba citando otro libro y hablaba de cómo no somos solo. Si fuéramos saleros, la metáfora es que somos saleros, que no podemos quedarnos simplemente en el salero, que necesitamos, ya sabes, usar el salero, y esa es la metáfora que tenemos. Siempre podemos tener la sal dentro de nosotros, pero a menos que la usemos, no sirve de nada.
Pero en otras palabras, este mundo te necesita, no porque seas inteligente, sino porque tienes una conexión con Cristo. Tu vida, si le perteneces a Él, es una presencia perseverante y es una luz guía que necesita ser utilizada. Y es en este mundo que está moralmente confundido y es una sociedad espiritualmente en decadencia. Por eso el apóstol advierte, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Eso está en 1 Juan 2, 15. Ser sal y luz significa resistir la atracción del mundo mientras vivimos de una manera que lo redirige hacia Dios. Hay un escritor que lo expresó así: la luz no es ruido, la luz no es calor, la luz es lucha. Sin ella tropezamos y caemos. Otro dijo, la luz más pequeña aún vence a la oscuridad más profunda. Esto es lo que Jesús, este es el Jesús. El llamado que tenemos para todos nosotros, todos sus seguidores, es ser un contraste y una brújula en un mundo que está corrompido por el pecado y envuelto en tinieblas. El pueblo de Dios debe ser ese sal que retrasa la descomposición. Recuerda eso, simplemente retrasa la descomposición. Y la luz que muestra el camino para la gloria de nuestro Señor Dios. Efesios 5, 8 nos recuerda, porque antes ustedes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Caminen como hijos de la luz. Mis 3 puntos, bastante simples. Y la pregunta es, ¿cómo se ve esto, ya sabes, la sal y la luz en la práctica? ¿Cómo se ve la influencia de la que estamos hablando? Jesús nos lo dice en 3 imágenes, se podría decir, y las vamos a recorrer. Pero mis 3 puntos son estos. Defiende la pureza. Mi segundo punto será brilla con un propósito. Y mi tercer punto será sirve para la alabanza. Defiende la pureza, mi primer punto. La sal no solo era un conservante en el mundo antiguo, sino que tenía muchos usos prácticos, lo que la convertía en una mercancía muy valiosa. Se usaba para desinfectar heridas, lo que la convierte en un símbolo de purificación y sanidad. Aunque era eficaz para eliminar algunas bacterias, la sal también era extremadamente dolorosa. Pero la clave aquí es que, aunque eliminaba algunas bacterias, no era una cura para todo. Así que esta cualidad purificadora y dolorosa ofrece una imagen espiritual poderosa. A veces defender la verdad y la justicia en un mundo en decadencia puede ser incómodo, incluso doloroso, pero sigue siendo necesario para la salud del cuerpo, del alma. Debemos entender que a medida que avanzamos, comprendemos que en primer lugar Dios nos ha llamado a ser un cierto tipo de personas antes de que sepamos. Así que tenemos que saber que no tenemos nada que ofrecerle a Cristo. Y decir, entendemos que no tenemos nada que ofrecerle a Cristo. Entonces podemos decir, está bien, Señor, úsame, porque solo a través de tu fuerza, solo a través de tu poder, puedo hacer cualquier cosa. A los soldados romanos a veces se les pagaba con sal, de ahí proviene la palabra salario. La sal también se usaba en los rituales de pacto del Antiguo Testamento, simbolizando la naturaleza duradera y vinculante de las promesas de Dios. Sabemos que da sabor a la comida, purificaba las ofrendas e incluso servía como símbolo de amistad y lealtad en las culturas del cercano oriente. Y la sal era tan valorada que hubo guerras, se libraron guerras por ella en diferentes épocas y lugares a lo largo de la historia, incluyendo la antigua China, partes de África y Europa. Su importancia económica y estratégica revela la importancia de
la metáfora que usó Jesús, porque la sal es esencial, es influyente y profundamente impactante. Así que, de nuevo, y ahora quiero que sepan que, o sea, no creo que él estuviera hablando de todas estas cosas para las que se usaba la sal. En su mayor parte, ya sabes, Jesús cuando hablaba con los discípulos, normalmente lo mantenía bastante simple, pero al saber lo que es la sal, lo grandiosa que es la sal, ¿sabes? Te hace pensar que hay una razón por la que Jesús usó esta metáfora. En la antigüedad, la sal era de nuevo un conservante valioso, esencial para preservar, evitar la descomposición de la carne antes de que existieran los refrigeradores, ¿verdad? Al comparar a sus seguidores con la sal, Jesús está enseñando que los creyentes están destinados a tener una influencia purificadora y preservadora en una cultura moralmente decadente. Esto no es un llamado a retirarse, sino a comprometerse con la santidad. Una vez más, siempre escucharás desde este púlpito que necesitas, que debes involucrarte con la cultura. No escucharás de mí. Desde este púlpito que necesitas ir y recluirte, y que tienes que ir y simplemente sentarte a orar y leer la palabra. Ya sabes, durante la mitad del día y luego venir a la iglesia. Siempre te diremos que necesitas vivir una vida santa y siempre te animaremos a hacerlo. Y leemos, a medida que seguimos leyendo el Sermón del Monte, seguirás viendo cómo Dios y Jesucristo en el sermón te exigen como creyente que hagas estas cosas, que hagas cosas para el Señor. No porque tengas que hacerlo, sino porque quieres hacerlo. Y Él simplemente te está dando las herramientas. Él te está diciendo, esto es lo que eres. Él no está diciendo de nuevo, no te está diciendo, podría ser esta persona. Si te esfuerzas, no. Él ya te está identificando como este tipo de persona y eso es algo maravilloso de saber, porque entonces sabes que es Él quien cuando sales al mundo te convierte en un conservante en cierto sentido contra la decadencia, de esta decadencia moral que existe en este mundo. Eso solo es posible por el poder de Cristo que puedes hacer eso. La frase aquí que dice, si la sal se vuelve insípida, se refiere a una pérdida de, podríamos decir, integridad espiritual, la incoherencia moral, esta santidad interior y la lealtad inquebrantable a Cristo. Cuando los cristianos se comprometen con el mundo, su testimonio se vuelve ineficaz. Y la Escritura refuerza esto en Romanos 12, 2, que ordena, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Todos conocen este pasaje, esta escritura es famosa porque la Biblia enseña claramente y tenemos conversaciones sobre cómo es que somos transformados. Y claramente la manera en que somos transformados es por la renovación de nuestra mente. Pero si no estamos renovando nuestra mente, entonces lo que está diciendo aquí es que vamos a ser conformados a este mundo. En Filipenses 2:15, que insta a los creyentes a demostraos ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. De nuevo, me gusta que dice, demostraos ser irreprensibles y sencillos. Lo grandioso del cristianismo es que Dios no te deja solo para hacer la obra a la que te ha llamado, pero aún así, Él sigue haciéndote responsable por las cosas que haces y las que no haces. Él te hace responsable y desea que tú puedas decir, Señor, gracias por lo que has logrado a través de mí. Y esa es la manera en que se supone que debemos pensar. Esa es la manera en que Dios nos ha llamado a pensar. La advertencia ya no sirve para nada. Sirve como recordatorio sobrio de que
al perder nuestra claridad moral e integridad del Evangelio, dejamos de cumplir el propósito que Dios nos ha dado. Aquí, defender la pureza es resistir la erosión espiritual, podríamos decir, y mantener el estándar de un carácter semejante al de Cristo, incluso cuando eso nos cueste algo. Nuevamente necesitamos cada día que estás aquí en esta tierra, incluso cuando no hacemos nada, incluso cuando nos quedamos en casa, cuando decidimos que, no tenemos trabajo, nadie está en casa con nosotros y simplemente estamos, esto es como el día en que simplemente decimos, no tengo que hacer nada. Tienes una elección. ¿Vas a quedarte todo el día descansando sin hacer nada o realmente vas a sumergirte en la palabra? ¿Realmente vas a orar? ¿Vas a hacer algo? ¿Vas a escuchar un devocional? ¿Vas a acercarte más al Señor? Esas son las decisiones que llegan cada día. Y eso es lo que te ayuda a mantenerte en pureza. Hablando de la sal, hay mucho a lo largo de la historia. Los cristianos fieles han vivido como la sal, preservando la verdad moral y frenando la decadencia cultural. Por ejemplo, en la antigua Roma, los creyentes rescataban a bebés abandonados y rechazaban la inmoralidad, destacándose como una fuerza preservadora en una sociedad corrupta. En el siglo IV, Basilio de Cesarea fundó uno de los primeros hospitales, preservando la vida donde otros la desechaban. En los siglos XVIII y XIX hubo un hombre llamado William Wilberforce, del grupo de Clapham, que lideró los esfuerzos para abolir la trata de esclavos. Durante la Revolución Industrial, los cristianos lucharon por reformas contra el trabajo infantil y promovieron la educación para los pobres. En la Alemania nazi, Dietrich Bonhoeffer y otros resistieron al mal a un gran costo personal, incluso la muerte. En tiempos modernos, los creyentes defienden la vida no nacida y sirven en centros de ayuda para embarazos en crisis en todo el mundo. Así que incluso ahora, y eso es solo una pequeña muestra de lo que significa ser la sal de la tierra como creyentes. Y obviamente no todos vamos a hacer esas grandes cosas, al menos no todos nosotros, pero podemos ser parte de ellas. Y incluso se implica que cuando estás en tu trabajo y alguien te mira y te dice, escucha, tienes que calmarte. No necesito que digas groserías delante de mí. Y hasta eso marca la diferencia, porque te digo algo, hay mucha gente allá afuera que te dirá que el mundo está mejorando. Ellos realmente creen eso, que el mundo está mejorando. ¿Por qué? La IA, ya sabes, dicen, míralo, lo vamos a mirar. El mundo simplemente va a mejorar y nos vamos a hacer más ricos y el mundo. No, el mundo está empeorando. Y la parte triste es que ellos están ciegos a eso, que están ciegos para ver lo horrible que este mundo se está volviendo. Y no ven lo terrible que es este mundo porque todo lo que ven es placer. Todo lo que ven es, ya sabes, solo quiero ver cuál es la nueva forma en que podríamos hacer algo. Y ven estas cosas nuevas y dicen, wow, mira esto es algo que nunca antes había pasado. Pero no entienden que este mundo está empeorando y empeorando y empeorando, y lo único que está deteniendo cualquier cosa en este mundo es la iglesia, es el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, y necesitamos seguir siendo la sal de la tierra. De nuevo, estos ejemplos nos recuerdan que defender la pureza no es algo simplemente pasivo, sigue siendo transformador. Aquí hay algunas formas prácticas de aplicar esto a esta verdad en tu vida. Y cuando se trata de ser sal, de nuevo, estas son las formas simples. Y sería, por ejemplo, en su discurso, rechazar los chismes, rechazarlo. Justo cuando alguien te dice, ¿sabes lo que te voy a decir sobre esta persona? Detener. Si no tiene nada que ver conmigo, no quiero oírlo. Pero ¿sabes qué? Esperamos hasta que esté a mitad de camino y pensamos, bueno, quizá, no sé, debería escucharlo, quizá sí, quizá no, quizá tenga que ver conmigo porque voy a esa iglesia y sí, quizá así sea,
Si alguien tiene un problema con otra persona que no tiene nada que ver contigo, tienes que decirle, ¿sabes qué? Tienes un problema con esa persona. Necesitas ir directamente con esa persona. Y ahora tienes que animarlos. Y ahora eres responsable de decirles, preguntarles, oye, ¿fuiste a hablar con esa persona de la que me ibas a hablar? Oh, no, no lo he hecho. Bueno, deberías hacerlo. Y luego, otra vez la próxima semana, una vez más, ¿tuviste la oportunidad de hablar con esa persona? No. Ah, está bien. Luego, la próxima semana, mándales un mensaje de texto. Debes asegurarte, ahora es tu responsabilidad porque ahora sabes que esta persona tiene un problema con la otra persona. De nuevo, rechaza el chisme, rechaza las groserías. Créeme, mientras más le digas a la gente que no quieres que digan esas palabras cerca de ti, mucha gente lo va a respetar. Es que simplemente eso es lo que pasa. No solo chisme y groserías, sino también difamación. La difamación es otro nivel, es el siguiente nivel del chisme, cuando simplemente dices cosas malas sobre alguien. Pero necesitamos usar palabras que edifiquen. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Ese debe ser nuestro corazón cuando se trata de hablar de los demás. Y cuando se trata de mostrar, ya sabes qué es lo que vamos a decir. También en tu ética. A lo que me refiero con eso es a elegir la integridad en la escuela y en los negocios, en las finanzas. Incluso cuando nadie te está mirando, necesitamos seguir entendiendo que hay momentos en los que algo está pasando en la escuela, no deberías estar haciendo algo, o tal vez sí deberías, y eliges lo último. Eliges lo incorrecto, lo poco sabio. Y en realidad se convierte en pecado, porque ahora sabes que te estás saliendo con la tuya haciendo algo que no deberías hacer. Lo mismo ocurre con los negocios y las finanzas, por supuesto. Probablemente todos aquí, si fuéramos por ahí preguntando, oh, ¿has desperdiciado dinero en ciertas cosas? Dirías, sí, probablemente lo hice y no debería haberlo hecho. O sabes que, y no es solo que hayas desperdiciado dinero, sino que también deberías haber usado dinero. Eso en realidad es lo opuesto. A veces, la mayoría de nosotros probablemente desperdiciará dinero, pero hay otras personas que en realidad tienen los medios y deciden, no, no voy a usar eso para esto o para aquello porque no lo necesito. Recuerdo una vez, era una historia que mi papá me contó, era una historia real, que él estaba caminando y vio a un padre y a su hija y estaban caminando por una tienda de donas. Y la tienda de donas, y él dijo, y la niña le dice, papá, ¿puedes comprarme una dona? Él le responde, no, hoy no tengo ganas de comer una. ¿Qué? ¿Sabes? Cuando le dices cosas así a tu hija o a tu hijo, ¿qué es lo que eso? ¿Qué tiene que ver eso con tu hija? Podrías decir, no es bueno que comas una dona, ¿sabes? Ayer ya comiste una. Pero simplemente decir, no, hoy no tengo ganas de comer una. Y esa es la razón por la que no le vas a dar una dona a tu hija o lo que sea. Eso a mí me parece un poco egoísta. Pero también en tu entretenimiento, evalúa lo que vas a ver, lo que vas a escuchar y también lo que vas a deslizar en tu teléfono. Si honra a Cristo, eso es lo que tienes que preguntar. En el Salmo 101, versículo 3 dice, no pondré cosa indigna delante de mis ojos. Aborrezco la obra de los que se desvían, no se aferrará a mí. Quiero decir, eso. Todos saben que el entretenimiento puede tenernos atrapados. Sabes, tenemos un teléfono, tenemos todo lo que podríamos ver, todo lo que podríamos escuchar en ese aparato y necesitamos tener cuidado con lo que estamos escuchando y viendo. También necesitamos ser sal en nuestras relaciones. Establece límites que reflejen pureza y respeto por los demás.
1 Tesalonicenses 4, 3, 5 dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os apartéis de la inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo en santificación y honor, no en pasión de deseo, como los gentiles que no conocen a Dios. La pureza es verdaderamente muy importante en las relaciones humanas, realmente significativa. Ten eso en cuenta. Además, en tu testimonio, prepárate para explicar por qué vives de manera diferente. No de manera autosuficiente, sino con humildad y sinceridad. ¿Sabes? Todos nosotros, si estás viviendo una vida santa, estás viviendo bueno, podrías decir una vida con tu sal. Si vives así, la gente quiere saber qué es eso, esa persona. ¿Por qué esa persona vive de esa manera? Incluso entre los nuestros, en la comunión hay niveles, y lo has visto, que esa persona vive. Esa persona está en otro nivel. Yo amo al Señor y sé que si muriera hoy estaría en el cielo, pero esa persona está en otro nivel y quieres saber qué es lo que tiene esa persona. Pero de la misma manera, los incrédulos mirarán tu vida y dirán, ¿por qué él? ¿Por qué esa persona hace las cosas que hace? ¿Por qué está haciendo cosas que nadie más en este lugar está haciendo? No lo entiendo. Y la gente preguntará. 1 Pedro 3, 15. Sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Una vez más, la sal solo hace la diferencia cuando entra en contacto. Así que, de nuevo, deja que tu fe toque cada área de tu vida, iglesia. La pregunta es, ¿estás destacando o te estás mezclando con los demás? En tus conversaciones, en las elecciones de entretenimiento, en tus tratos de negocios o en tu vida privada, ¿dónde te ha llamado Dios a ser sal? Esa es la pregunta. ¿Dónde te ha llamado Dios a ser sal en este momento de tu vida? Necesitas dar un paso concreto, ya sea una palabra de verdad dicha con gracia o tal vez un hábito del que arrepentirse, una decisión de actuar con integridad. Vive la pureza que Cristo ha puesto en ti. Eso es lo que necesitamos hacer. Mi segundo punto es, brilla con propósito. Como luz, no estamos destinados a ser ocultos. Jesús declara esto en Mateo 5, 14. Ustedes son la luz del mundo. Esto no es una posibilidad futura. Nuevamente, no es una identidad condicional. Es una realidad presente para todos los que le pertenecen. Y así como una ciudad en lo alto de una colina no puede ser escondida, de la misma manera un verdadero discípulo inevitablemente será visto. Y esta identidad conlleva profundas implicaciones. Ser la luz del mundo significa que los cristianos, independientemente de su formación filosófica o antecedentes, han recibido una comprensión más profunda de la vida debido a la unión con Cristo. Nosotros no solo reflejamos opiniones culturales, ¿sabes? Reflejamos la luz de esta verdad divina que conocemos por la palabra de Dios, por las Escrituras. Y esta relación con Cristo transforma a los creyentes en este testigo radiante que brilla en cualquier oscuridad, en cualquier rincón de este mundo y expone la ruptura y expone la confusión y cualquier desesperanza que resulta del alejamiento de la humanidad de Dios. Como tal, ellos proveen claridad moral. Proveen el Evangelio, la esperanza del Evangelio
y te dan discernimiento espiritual a un mundo que tropieza en la oscuridad. Ser la luz del mundo implica que hay un llamado divino que es exponer el pecado, y debe revelar la verdad y confrontar las causas raíz de esta sociedad, esta oscuridad que vemos, que en última instancia proviene de la alienación de la humanidad de Dios. De nuevo, eso se llama pecado. Los cristianos están especialmente capacitados para hablar en medio de esta confusión de nuestros tiempos con claridad, no solo con claridad, sino también con valentía, no porque de nuevo tengamos algún tipo de intelecto superior, sino por la relación restaurada que tenemos con nuestro Creador. Y como reflejos de esta luz divina, tú actúas tanto como un espejo, como un mensaje, mostrando este resplandor de Cristo y señalando el camino de regreso a Él. De nuevo, en el mundo antiguo, las ciudades a menudo se construían con piedra caliza blanca y se ubicaban en terrenos elevados para que pudieran ser visibles desde grandes distancias. Y de la misma manera, las lámparas de aceite se colocaban en candelabros, no se escondían bajo cestas, por supuesto, sería ridículo hacer eso, para que pudieran iluminar toda la casa. La luz de la vida tiene una importancia práctica más allá de solo la visibilidad. Proporcionaba seguridad, permitía extender la productividad hasta la noche, exponía peligros y, por supuesto, brindaba algo de calor. Sin ella, las familias eran vulnerables e inactivas y, por supuesto, sentían miedo. Estas metáforas enseñan que el testimonio cristiano debe ser tanto público como intencionado. Y él dijo hoy, estas metáforas nos ayudan a entender cómo necesitamos aportar claridad, consuelo y dirección a quienes viven en la oscuridad espiritual. Espiritualmente hablando, la luz en las Escrituras a menudo simboliza la verdad, la santidad y la presencia de Dios. Aquí dice en Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Las Escrituras también usan la oscuridad para simbolizar el pecado, la ignorancia, el engaño y el juicio. La luz, entonces, es una metáfora de la salvación, la comprensión, la justicia y la esperanza. Brillar con propósito significa reflejar el carácter de Cristo tanto en palabra como en acción. Significa iluminar los lugares oscuros con el Evangelio, con la claridad del Evangelio. Por lo tanto, entender qué es el Evangelio es fundamental. Necesitamos revelar el camino hacia Dios y necesitamos exponer el pecado. Y de nuevo, les diré esto, no por orgullo, porque, insisto, siempre debemos recordar que no hacemos estas cosas porque haya algo especial en nosotros. Pero necesitamos decir estas cosas con compasión. Incluso debemos decirlas con convicción al mismo tiempo. La gente te acusará de eso. La gente te juzgará y dirá, eres orgulloso, por eso me dices estas cosas, porque crees que eres mejor que yo. Y tienes que dejarlo así si te acusan de eso. Pero tú mismo tienes que examinar tu corazón para ver si eso es cierto. Pero es mucho mejor que te acusen por compartir la verdad de Dios, que no compartirla en absoluto porque pienses que eres demasiado orgulloso y por esa razón no compartas el Evangelio con los demás. Como escribió Pablo, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios
en la faz de Cristo, en 2 Corintios 4:6. Los creyentes no son la fuente de la luz, sino solo un reflejo del resplandor de Cristo en este mundo oscuro. Nuevamente, así como la luz se enfrenta a la oscuridad, la luz del creyente debe aportar, una vez más, claridad continua, convicción continua y brindar consuelo a quienes los rodean. Este tipo de vida exige constancia. De nuevo, la constancia es clave, pero si no tienes valentía, no tendrás constancia. Brillamos no para llamar la atención sobre nosotros mismos, sino que señalamos hacia la luz mayor, y esa es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. John MacArthur explica de manera perspicaz respecto a la sal, diciendo: la sal actúa principalmente a través de nuestra forma de vivir, mientras que la luz actúa principalmente a través de lo que enseñamos y predicamos. La sal es en gran parte negativa, ya que puede ralentizar la propagación de la corrupción, pero no puede convertir la corrupción en incorruptibilidad. La luz es más positiva. Esta no solo revela lo que está mal y es falso, sino que también ayuda a producir lo que es justo y verdadero. Esta distinción nos recuerda que las palabras, cuando están fundamentadas en la verdad, pueden guiar a otros fuera de la oscuridad y hacia una vida transformada por el mismo Cristo. Martin Lloyd-Jones, uno de los más grandes predicadores del siglo XX, observó de manera perspicaz que deberíamos considerar el orden en el que Jesús presenta estas metáforas. El primero dice: ustedes son la sal de la tierra, y solo después ustedes son la luz del mundo. Y la pregunta es, ¿por qué es en esta secuencia? El doctor Jones sugiere que esto es algo deliberado y es profundamente práctico. Él dice que la influencia del cristiano comienza siendo una fuerza preservadora, viviendo de una manera que impide la decadencia moral, ¿verdad? Así que empezamos haciendo lo que se supone que debemos hacer, y de esa manera impedimos la decadencia moral. No la detenemos, solo la obstaculizamos. Solo entonces un creyente sirve como luz, proclamando la verdad, luego ilumina la realidad y después dice: ¿sabes qué? Ahora te voy a decir quién es Cristo. En otras palabras, nuestras vidas deben hablar antes que nuestros labios. Con demasiada frecuencia esto se invierte. La gente invierte este orden. ¿Por qué? Hablan la verdad sin vivirla primero. Pero el ejemplo de Jesús nos recuerda que nosotros somos y debemos proceder de esta manera. Continuamente viviremos nuestras vidas. Y entonces cuando la gente, y eso, como somos sal, la sal generará sed. Y por lo tanto la gente preguntará: ¿por qué haces esas cosas? Vivir de manera auténtica abre la puerta para un testimonio creíble, iglesia. Debes vivir una vida auténtica. Y luego, cuando eso suceda, la gente te preguntará y verá que tu testimonio es creíble. Por eso Pablo relata su misión en Hechos 26:18 como una comisión del propio Cristo. Él dice: para abrir sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y del poder de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados por la fe en mí. Este versículo refleja el verdadero propósito de brillar con intención, iluminando el camino hacia la redención. Es decir, por eso somos la luz, para que podamos reflejar a Cristo. ¿Y cómo se aplica esto a nuestras vidas? Y una es estar presente. ¿Qué significa eso? No escondas tu fe en el trabajo. No lo hagas en tu vecindario. No escondas tu fe en la escuela. Debes estar disponible y debes ser visible para Cristo. Dice: reteniendo firmemente el mundo, la palabra de vida, para que en el día de Cristo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Filipenses 2.
16. También necesitamos ser valientes, pero necesitamos decir la verdad en amor incluso cuando sea impopular. La luz a menudo expone la oscuridad. Efesios 5, 11. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. No solo se supone que debemos estar presentes y ser valientes, sino que también necesitamos ser alegres, que nuestras palabras reflejen la esperanza del Evangelio, porque el Señor nos ha escogido para estar con Él cara a cara algún día. Y eso, cuando podamos compartir eso, hagámosles saber lo maravilloso que es. Esa es la esperanza a la que pueden aspirar, a la que pueden mirar hacia adelante. Necesitamos hablar con alegría y con gracia, es decir, es un testimonio poderoso en este mundo sin. Filipenses 2, 14, 15 dice, no, haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Así que estén presentes, sean valientes, sean alegres y sean coherentes, iglesia. La constancia, se lo he dicho a los jóvenes aquí tantas veces, esto es clave para lo que hacen aquí en esta iglesia y para cualquier cosa que hagan en este mundo. Necesitan ser constantes. Si a veces eres alegre, bueno, entonces la gente simplemente va a decir, simplemente no eres alegre. Si solo eres valiente a veces, probablemente no seas valiente. Si no estás presente, no estás presente. Tienes que ser constante. No dejes que el miedo, no dejes que el cansancio silencie tu testimonio. Sigue diciendo la verdad una vez más, con verdad y gracia, incluso cuando sientas o pienses o sepas que nadie te está escuchando. Debes todos los días, cuando invitas a 20 personas a la iglesia y solo aparece una, eso pasa. O invitas a la misma persona una y otra vez y no viene y un día aparece, pero necesitamos ser constantes. Me encanta esta escritura, Colosenses 4, 6. Que su conversación sea siempre con gracia sazonada como con sal. Así sabrán cómo deben responder a cada uno. Así es. Quiero decir, lo que llega a este camino, esta porción de la escritura, esto es, quiero decir, usted podría hacer el mismo estudio de esa escritura aquí, que vuestra palabra sea siempre con gracia, como sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Colosenses 4, 6. De nuevo, la luz no hace ruido, pero sí revela. Tu presencia en la oscuridad, en lugares oscuros, debería señalar a las personas hacia Cristo. Ese es el objetivo final, señalar a las personas hacia Cristo, no hacia ti mismo, ni hacia lo gran persona que eres, ni cómo haces esto o aquello, ni lo amable que eres y todo eso. ¿A quién le importa eso? Lo que importa es que la gente vea a Cristo en ti. Mi tercer punto es servir para la alabanza. Nuevamente, hablando de Martin Lloyd Jones, él explica esta imagen de la lámpara y nos enseña algo muy profundo. Una lámpara requiere tanto aceite como mecha, simbolizando, según él, la vida divina provista por el Espíritu Santo, que es el aceite, y la disciplina diaria de un carácter formado por las bienaventuranzas, que él dice que es la mecha. Sin ambos no brilla ninguna luz. Así que el aceite nos recuerda que a partir de nuestra continua dependencia de Cristo para la vida y el poder, no brillamos de manera natural, sino que brillamos porque Él brilla a través de nosotros y la mecha debe ser recortada regularmente. Nuestro carácter debe ser cultivado y nuestras disciplinas espirituales renovadas.
Y esto nos recuerda que ser esa luz en el mundo requiere tanto llenura divina como fidelidad diaria. Y así también el doctor Jones nos advierte sobre dos errores comunes que cometen algunos cristianos. Podríamos decir que enfatizan el aceite, es la experiencia espiritual. Y este empoderamiento, eso es la clave. Pero entonces descuidan la mecha, el desarrollo moral y del carácter. En otros casos se enfocan en la obra, la disciplina y las buenas acciones. Eso es lo que algunas personas simplemente, eso es lo que necesitamos ser, sin buscar el aceite, el poder vivificante del Espíritu. Pero ambos son esenciales. Sin aceite no hay llama, y sin la mecha recortada, la luz parpadea, echa humo, y en última instancia podría apagarse. Así como la llama depende del equilibrio adecuado entre el aceite y la mecha, también el testimonio de un creyente depende de la comunión diaria con Cristo y la conformidad a su carácter. Esto no es una experiencia de una sola vez y para siempre. Debemos buscar continuamente y mantener el suministro del Espíritu a través de la oración, la palabra y el arrepentimiento constante. Y luego Lloyd Jones nos recuerda que las bienaventuranzas son las herramientas diarias para recortar la mecha, recordatorios de quienes estamos llamados a ser en Cristo, que se supone que debemos ser pobres en espíritu. De nuevo, que se supone que debemos ser mansos y humildes, que somos puros de corazón, que estamos llamados a ser pacificadores y que al final vamos a sufrir persecución. Sin ese cuidado diario, la luz se apagará. Sin el aceite del Espíritu, la mecha no puede arder en absoluto. Y es algo curioso porque este aceite y la mecha hacen, ¿sabes? Cuando lo leía tenía mucho sentido para mí porque recientemente he estado haciendo velas yo mismo y de cebo de res. No sé, pero pensé que la cera de abejas era mejor. No quiero entrar en eso, pero el punto es que, así que he notado de primera mano lo importante que es la mecha, porque solo hice una vela, ¿de acuerdo, chicos? Eso es todo. Así que cuando hice la mecha era demasiado larga y empezó a quemar mi vela demasiado rápido. Yo pensaba, esto va a acabar con mi vela. Y entonces simplemente la corté. Oh, la corté demasiado corta. Pensé, hombre, ahora la lucecita pequeña, eso fue terrible. Y a mi esposa le gustan mucho las velas y esa es la razón principal por la que quería hacer velas, porque no quiero morir por, ya sabes, todas esas cosas que inhalamos de las velas malas. Así que pensé, oh, haré unas velas de cebo de res. Eso suena genial. Pero solo he hecho una y tengo esta caja enorme de cosas pero el punto es que, ya sabes, cuando alguien de hace 100 años habla sobre velas y mechas, y luego tú ya sabes cómo el Señor usa a un hombre que ya ha fallecido y realmente habla a tú, incluso en tiempos como estos, donde ya sabes, la gente no hace velas, pero tuve la oportunidad de hacer eso solo, ya sabes, por diversión con mi hija. Fue simplemente una gran imagen de cómo nosotros, como creyentes, necesitamos entender continuamente la importancia de la mecha, porque ambos extremos donde tienes, ya sabes, este calor súper intenso y ya sabes, o tienes una pequeña que apenas ambos fallarán. Así también nuestras vidas espirituales deben ser atendidas de manera constante. Tienen que estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Debemos cultivar nuestra interdependencia en Cristo, mientras también mantenemos nuestra santidad exterior y humildad. De nuevo, sin aceite no hay llama, pero sin la mecha adecuada, la llama no brillará de manera. Nuestra influencia como luz depende tanto del suministro divino como del mantenimiento disciplinado. Y de nuevo, ¿por qué comparto este punto? ¿Por qué comparto lo que estoy compartiendo respecto a lo que esto
y lo que el doctor Jones dijo es, porque de nuevo dice, dejad que vuestra luz brille delante de los hombres. Y dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa es la palabra clave, el énfasis en la palabra para que. Este versículo proporciona el motivo supremo para servir con alabanza. Nuestras vidas deben brillar de tal manera que atraigan la atención no hacia nosotros mismos, sino hacia aquel que nos dio esta luz. La vela no se jacta de su propio brillo, sino de la llama que arde en su interior. Hacemos buenas obras, iglesia, no para ser alabados, sino para que nuestras vidas sirvan como una ventana a través de la cual otros vean a Cristo y den alabanza al Padre que está en los cielos. La meta de la vida cristiana no es que recibamos aplausos, sino adoración, específicamente la adoración a Dios por parte de otros, que sean testigos de nuestra conducta y escuchen nuestras palabras. Y Jesús nos recuerda esta justicia visible cuando, al combinarse con la humildad y estar motivados por el Evangelio, se convierte en un medio para un fin, y ese fin es revelar su gloria divina. Es decir, dirigir la atención a la grandeza de Dios, lo que implica algunos de los atributos de Dios, como su santidad, su misericordia, su gracia, su verdad, su amor. Eso es cuando eres capaz. Cuando ellos pueden ver la sal y tú puedes ver que la luz que les has mostrado, ves la misericordia, la verdad y el amor que solo provienen del Padre. Nuestras palabras y nuestros servicios se convierten en instrumentos de nuestro testimonio. Mi testimonio, ya sea a través de una palabra de ánimo, un testimonio fiel o simplemente un pequeño o silencioso acto de misericordia. Cada expresión de nuestra fe debe dirigir la atención lejos de nosotros mismos y hacia la majestad y belleza de nuestro Dios, y el Dios y su carácter. Así como la luz apunta lejos de su fuente e ilumina su entorno, así también nuestras vidas deben, ya sabes, irradiar la bondad de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo se aplica esto? De nuevo, hacemos el bien en silencio, evita la autopromoción, sirve con un corazón que desea que Dios y no uno mismo reciba el crédito. ¿Sabes qué es interesante aquí? Es que aquí en el versículo, cuando leemos cómo debemos brillar, ya sabes, nuestra luz y debemos hacer estas buenas obras. Pero en Mateo 6, uno dice, cuídense de practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Ahora bien, eso es contradictorio. Eso, la Biblia, lo grandioso de la palabra de Dios es que te da ambos lados de la moneda. Dice, escucha tú. Debes tener cuidado de no practicar tu justicia delante de los hombres, porque vas a perder tu recompensa en el cielo. Por otro lado, tú, en este aspecto, debes dejar que tu luz brille delante de los hombres para que puedan glorificar a tu Padre que está en el cielo. Y eso es lo grandioso. No se contradice porque tiene que ver con tus motivos, tiene que ver con tu corazón, tiene que ver con lo que hay dentro de ti. De nuevo, tú, aquí en Mateo 6, 1, que veremos más adelante, dice, cuídate. No dice que no lo hagas, solo dice que tengas cuidado. Ten cuidado cuando hagas estas cosas. Pero no dice que no lo hagas, sino que dice, así que hazlo en silencio, no lo hagas para autopromocionarte. Nuevamente, vive con integridad. Deja que tus acciones respalden tus palabras para que las personas se acerquen al Salvador, no para que se alejen por la hipocresía. ¿Sabes otra cosa? Quiero decir, es cierto, seremos. Hay muchas veces en las que, quiero decir, nosotros tenemos un estándar para nosotros mismos. Decimos,
esto es lo que quiero hacer este mes o esta semana, y ni siquiera podemos nuestro estándar, ni siquiera podemos cumplir con ese estándar. Nos quedamos cortos, somos como, lo establecemos y decimos, simplemente no lo logré. Y a veces quieres imponer ese estándar a otras personas y dices, esto es lo que ya sabes, deberías estar haciendo. Y la verdad es que a veces tú mismo no haces esas cosas. Y entonces ellos y la gente dirá, bueno, ni siquiera tú haces esas cosas. Escucha, yo no. Todos aquí van a ser llamados, van a quedarse cortos. Todos aquí van a decir, escucha tú, no estás donde deberías estar, no eres quien quieres ser. ¿Sabes? Incluso Pablo dijo en Mateo 7, ¿por qué hago las cosas que no quiero hacer y las cosas que quiero hacer no las hago? Y él era un creyente. Vas a llegar a ese punto, pero lo que importa es tu corazón. Y nosotros como creyentes debemos asegurarnos de dar el beneficio de la duda a nuestros hermanos en Cristo. Porque tú vas a quedarte corto, yo voy a quedarme corto, todos vamos a quedarnos cortos. Pero ¿sabes qué? Te daremos el beneficio de la duda porque sabemos que todos nosotros todavía estamos en proceso. Debemos usar, déjame darte un versículo sobre eso. Tito 2, 7, 8 dice, en todo muéstrate tú mismo como ejemplo de buenas obras, con pureza en la doctrina, digno, íntegro en el hablar, de modo que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Lo siguiente es que debes usar tus dones, ya sea hospitalidad, servicio o generosidad. Todas estas cosas pueden mostrar la gracia de Dios a los demás. 1 Pedro 4, 10 dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo. También debemos señalar hacia arriba. Cuando recibas un cumplido o alabanza, redirige la gloria a Dios. Haz mucho de Él, no de ti mismo. Incluso 1 Corintios 10, 30, y uno dice, así que ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Una vida de servicio callado y constante hace que el Evangelio sea creíble. Deja que tus buenas obras eleven la mirada de los demás hacia el Padre. Así que dicho esto, iglesia, saben, Pablo nos recuerda en Colosenses 1, 27. Cristo en ustedes, la esperanza de gloria, es la presencia viva de Cristo en nosotros, la que verdaderamente nos capacita para vivir plenamente este llamado divino, no con autosuficiencia humana, sino con un propósito profundo y lleno del Espíritu Santo. Y en última instancia, Dios no nos llamó a retirarnos de este mundo, sino a transformarlo con nuestra presencia. Debemos desear hacer esas cosas. Los hombres más grandes que alguna vez cambiaron el mundo eran creyentes, eran cristianos y tenían una cosa en común. Yo le digo a la gente, bueno, solía decirle a la gente, no tanto ahora porque ellos, no tengo muchas discusiones con la gente, pero cuando creemos en la soberanía de Dios, cuando creemos que Dios es quien dice que es, entonces nosotros no hay nada que no haríamos por Él. Los hombres más grandes que han cambiado el mundo para bien han sido creyentes, en su mayoría. Ellos han hecho cosas porque no solo hacen cosas para sí mismos, hacen cosas para el Señor. Y debemos entender que Dios tiene el control y que no importa lo que pase, incluso cuando intentamos y no lo logramos y no sucede nada, sabes que Dios tiene el control y Él lo diseñó de esa manera. Pero no es así, no te detuvo de hacer lo que estabas llamado, para lo que fuiste llamado a hacer. Como sal debemos resistir la corrupción.
como luz revelamos la verdad. Como siervos dirigimos la alabanza a Dios. El mundo no necesita cristianos más ruidosos, solo necesita cristianos más brillantes. Así que al irte hoy, recuerda que tu vida ordinaria, cuando está marcada por la pureza, cuando está marcada por el propósito y la alabanza, se convierte en un testimonio extraordinario. Tú eres la sal de la tierra y tú eres la luz del mundo. Así que ve y vive como tal. Oremos.